Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 16 de noviembre del 2020, continuando con nuestra serie 8 lecciones de la primera carta a los Corintios. Tendremos la lección número 3, conflictos entre creyentes. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestro culto de estudio bíblico. Es una bendición y un privilegio contar con su presencia para este tiempo especial que tendremos de alabanza y de meditación en la palabra de nuestro Dios. Vamos a comenzar este tiempo alabando juntos a nuestro Señor con el himno número 1, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Tengamos unas palabras de oración.
Bendito Dios y buen Padre, te damos las gracias en esta noche que nos permites tener este tiempo especial de culto de estudio bíblico. Lo ponemos en tus manos, que seas el principal invitado en este lugar, en este tiempo especial que tendremos dedicado para ti. Que las alabanzas sean una ofrenda delante de tu presencia y tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas a través del estudio de esta noche. Gracias te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonemos juntos el himno número 8, Alabad al gran Rey. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adorad su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito que lengua dirá, y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Les invito a tener la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, amados hermanos, bienvenidos al tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Abramos nuestras Biblias para leer la palabra del Señor en esta noche en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, y vamos a leer rápidamente los versículos 1 al 11. Dice así la palabra del Señor: ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros,
¿Sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hasta ahí la lectura bíblica de esta noche. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente, dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles, y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Entonemos juntos con gozo el himno número 25, Tu santo nombre alabaré. Tu santo nombre alabaré, bendito Redentor. Lenguas mil cantar podrán la grandeza de tu amor. Bendito mi Señor y Dios, te quiero proclamar, decir al mundo en derredor de tu salvación sin par. Dulce es tu nombre para mí, pues quita mi temor. En ella hay salud y paz para el hombre pecador. Sobre el pecado y tentación victoria te dará. Su sangre limpia al ser más vil, gloria a Dios, soy limpio ya. En estos momentos, con mucha reverencia, escucharemos el estudio bíblico de esta noche, continuando con nuestra serie 8 lecciones de la primera carta a los Corintios. Tendremos la lección número 3, conflictos entre creyentes. Escuchemos. Una vez más, bienvenidos queridos hermanos, qué bueno poder encontrarnos por este medio para continuar estudiando la bendita palabra del Señor. Y como nos habíamos propuesto, lo estamos haciendo, considerar la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, ya no en el sentido que la estudiamos el año pasado,
que íbamos capítulo por capítulo y versículo por versículo. La temática ahora es diferente. Es acercarnos al estudio de los problemas eclesiásticos que aquí se nos presentan. Y hemos hablado acerca de las divisiones y hemos hablado también acerca de la disciplina dentro de la iglesia frente a los casos de inmoralidad. Y vamos ahora a tratar uno de los casos que se ha tornado también necesario atender en estos últimos tiempos. ¿Qué hacemos con un creyente que nos defrauda? ¿Qué hacemos con un hermano que no nos quiere pagar algún dinero que le prestamos? ¿Lo enjuiciamos? ¿Lo denunciamos? ¿Qué hacemos como creyentes en este tipo de situación? Parece que en la iglesia de Corinto habían este tipo de problemas, ya que el apóstol Pablo se expresa claramente en torno a esto. Y es más, está censurando la conducta de los corintios porque lo que están haciendo es vergonzoso. Dice la escritura aquí, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? Y obviamente está hablando dentro del contexto cristiano, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Ya desde aquí se nos arma una especie de contexto distinto a lo que se ha manejado usualmente. Hay un lugar donde se deben juzgar las cosas civiles, llamémoslas así, y hay un lugar donde se deben juzgar los asuntos de la iglesia. Y, inferencialmente, nosotros podemos entender claramente aquí que estos son dos escenarios distintos y que los problemas de la iglesia deben ser atendidos dentro de la iglesia para no llegar al punto de ser juzgados por los injustos, por los incrédulos. Y luego dice el versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Lo siguiente que nos presenta aquí dentro del tratamiento de este problema es que, habiendo problemas dentro de la iglesia, entre hermanos, lo correcto no es ir donde los injustos, sino resolverlos dentro del seno de la iglesia. Y aquí el apóstol Pablo hace esta aclaración que nos lanza en cierto sentido hacia lo escatológico, hacia lo que está por venir. ¿No sabéis que los santos han de juzgar el mundo? No sé en qué forma, pero el apóstol Pablo lanza este principio y es algo que nosotros sabemos que sucederá no en este tiempo, sino en el tiempo venidero. ¿Acompañaremos al Señor quizá en este juicio a las naciones? ¿Estaremos presentes como testigos oculares de la gracia derramada sobre la humanidad y del justo juicio de Dios? Realmente no tenemos mayor información sobre este asunto, pero lo cierto es que Pablo lanza este principio que debe hacerle entender a la iglesia que si la iglesia, los santos, han de juzgar al mundo, ¿acaso somos indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y aquí es donde nosotros entramos a considerar la problemática de la iglesia, porque también se pueden dar este tipo de cosas dentro de las congregaciones cristianas. De pronto un hermano defrauda a otro, se comprometió económicamente o dio su palabra en tal o cual cosa y falló. ¿Qué hacemos en ese tipo de casos? Y es más, aquí parece que se trataba de casos no muy livianos, sino más bien algo comprometedor, de tal manera que habían ido a los tribunales. Los tribunales eran lugares públicos donde se exhibían, se ventilaban las querellas, los problemas y, por supuesto, esto era indecoroso para personas que, llamándose cristianas, tenían la misión de ser luz en medio de las tinieblas de este mundo y sal en medio del sistema corrupto de este mundo. Pero resulta que esa sal se había desvanecido y esa luz estaba oculta. Por tanto, el apóstol Pablo dice, no es bueno que esto suceda. ¿Por qué razón? La iglesia, con la misión de ser con su testimonio impactante y con su testimonio ser luz para los impíos, resulta que los creyentes, el hermano fulano y el hermano fulano, comparecían delante de los tribunales públicos para exhibir su vergüenza e indignidad. Pablo censura esto y dice, ¿acaso sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Así que aquí nos invita a pensar en esto. La iglesia debe tener un sistema organizacional en el cual se puedan aplicar principios de gobierno que le permitan a la iglesia atender este tipo de asuntos. Y esto no es nuevo. Desde el Antiguo Testamento el pueblo de Israel también tenía sus espacios donde tratar este tipo de asuntos.
Pero lastimosamente a veces se malinterpretan estos principios y, por ejemplo, se puede caer en dos extremos. El extremo que se menciona aquí, llevar los problemas de la iglesia para ser ventilados en audiencias, en tribunales, de manera pública, exponiendo el buen nombre del Señor y de la iglesia por la mala conducta de unos hermanos. La otra cosa es que se puede llegar al extremo de, entre comillas, para evitar la vergüenza y el mal testimonio, mejor tapemos el pecado de tal forma que este asunto se resuelva de la manera más callada. Ambas cosas, ambos principios están mal, mis queridos hermanos. Pero la palabra del Señor nos da luces con respecto a la forma como nosotros debemos tratar este tipo de problemas. Y el Señor Jesucristo mismo, en el Evangelio según San Mateo, nos da luces sobre este asunto. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Leo los versículos 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, eso me deja entender que ese escenario es muy posible, que un hermano me ofenda, que un hermano peque contra mí, sea de palabra o de hecho. Si éste peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, en primer lugar, si yo me siento defraudado por un hermano en la fe, que yo le confié un dinero o él me dio su palabra de que iba a hacer un trabajo, de pronto es alguien a quien yo le encomendé un trabajo, me cobró por ese trabajo, no me entregó el trabajo. El primer paso, mis amados hermanos, es hablar en privado. Pero por lo general, cuando nosotros estamos molestos, no solemos hablar. Nos callamos, aplicamos la ley del hielo y ahí es donde empieza la gravedad del problema, porque en ese silencio actúa sutilmente Satanás, sembrando cizaña en el corazón de los creyentes, enemistad y distanciamiento. Cuando nosotros dejamos de hablar, queridos hermanos, rompemos ese vínculo de la comunión y de la comunicación. Es necesario que sigamos lo que dice la palabra del Señor. Ahora, preste atención a esto. El Señor Jesucristo dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú estando tú y él solos. ¿Qué significa? Me ofende a mí, yo tengo que ir donde el ofensor. No es que debo resentirme y esperar que el ofensor venga a mí y me pida perdón. Queridos hermanos, eso está como una práctica usual en el mundo, pero no es el principio establecido por la palabra del Señor. Si alguien le ha ofendido a usted, usted debe acercarse a esa persona y hablar en privado primeramente. En segundo lugar, si no te oyere, ¿qué quiere decir este si no te oyere? Hermanos, debemos entender que debemos agotar los recursos en el orden que Dios los ha establecido. Permítame, hermano, yo quiero hablar con usted, necesito una cita sola. Hermano, ahorita estoy ocupado, dígame cuándo podemos hablar, tal fecha. Entonces yo sigo insistiendo, pero tiene que cumplirse esa primera instancia que es el diálogo a solas, donde él y yo podamos tratar el problema entre los dos a solas para poder arreglar el asunto. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, después de haber agotado este primer recurso, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Bueno, allí el asunto ya deja de ser privado. En ese momento se debe buscar de los hermanos de buen testimonio de la iglesia, de los diáconos o los hermanos que están sirviendo al Señor dentro de la iglesia, llamarlos como testigos. Miren, hermanos, me está pasando esto. Hermanos que sean maduros en la fe, que puedan ayudarnos a resolver este problema de la mejor manera. Hermanos, está pasando este problema y yo quiero que ustedes, en conformidad con lo que la palabra del Señor dice, ustedes me acompañen como testigos de esta conversación. Fíjense, esa es la segunda instancia. Que conste toda palabra con estos testigos. Y aquí viene una tercera instancia. Si no los oyere a ellos, repito, hay que agotar todos los recursos en la primera instancia. Hay que agotar todos los recursos en la segunda instancia para poder acceder a la tercera instancia. Dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Bueno, aquí ya se habla de una asamblea. Fíjense ustedes el orden, la organización de la iglesia. A mí me da pena cuando yo escucho hoy en día personas que dicen la iglesia se ha convertido en una institución como algo desagradable. Miren, hermanos, yo aquí veo que hay principios de orden.
Hay principios y hay normas rectoras para la conducta de la iglesia que deben ser aplicadas porque proceden de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa esto, queridos hermanos? Debe haber una asamblea donde se trate el problema. Y esta es una instancia que no debería llegarse, pero si no escucha a la primera intervención, a la segunda intervención, bueno, hay que llevarlo ante la iglesia y juzgar. Los hermanos están allí convocados como una forma de tribunal de santos para considerar el problema. Y si no oyere a la iglesia, en otras palabras, si persiste en su pecado, si persiste en su actitud errada, bueno, ahí dice tenle por gentil y publicano, no dice llévalo a los tribunales de este mundo. Dice tenle por gentil y publicano. En otras palabras, es una especie de excomunión. Esa persona no quiere actuar. Entonces, por ejemplo, yo contrato a alguien para que me haga un trabajo. Le doy un dinero por adelantado. Esa persona me pide otro tanto de dinero. Pero cuando ya está por terminarse la obra, me dice que no ha podido terminar y que le hace falta dinero. Y no me termina la obra y yo voy a revisar la obra y no hay avances en la obra y no hay resultados. Entonces, bueno, yo tengo que hablar con ese hermano primero a solas. Si el hermano me sale más enojado, yo entonces tengo que buscarlo en el amor del Señor con 2 o 3 testigos. Si esos 2 o 3 testigos no son escuchados por este hermano, bueno, yo denuncio esto a la iglesia. Hermanos, yo estoy pasando esto, yo le di este dinero a este hermano, no me quiere escuchar, no ha escuchado a los testigos. Bueno, hermanos, que se trate en asamblea este asunto. Si no escucha a la iglesia, dice la Escritura, tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir? Tenlo por un impío. Ese no es hermano. ¿Por qué razón? Porque está mintiendo, posiblemente está estafando, está engañando, y ese no está actuando como cristiano. Recordemos que el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 5, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Ahora, versículo 4, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Pues bien, otro de los problemas que se estaba dando en la iglesia de Corinto, parece que quienes atendían estos asuntos no tenían la suficiente madurez para el trato de estos temas. Hermanos, lastimosamente, bueno, hay principios que quedaron establecidos de manera correcta, pero no siempre se aplican de la manera más correcta. Por ejemplo, la elección de los diáconos. ¿Cómo se eligen los diáconos en una iglesia? Básicamente, conforme a la palabra del Señor, deben ser personas que cumplan con los requisitos que nos habla la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y Hechos capítulo 6. Hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, pero esto muy pocas veces se cumple. Por lo general se escoge por simpatía, se escoge por amistad o se escoge sencillamente por carisma. No, es que el hermano es muy bueno, ese hermano es entrador, ese hermano es servicial, este hermano... No. Va más allá. El asunto es, ¿tiene buen testimonio? ¿Es una persona que ha dado testimonio fehaciente de su conversión? En primer lugar. En segundo lugar, ¿este es un hombre que da testimonio de ser lleno del Espíritu Santo? ¿Este es un hombre que da testimonio de ser un hombre que actúa con la sabiduría de lo alto? Esos son los que tienen que juzgar pues los asuntos de la iglesia, a fin de no llevar a los tribunales públicos y ventilar asuntos que son de orden eclesiástico. Y dice aquí el apóstol Pablo, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Bien, queridos hermanos, el problema que tenemos aquí de fondo es que los corintios se están jactando de tener mucho conocimiento, pero
Si usted se percata y leyendo la carta con detenimiento busca cuántas veces se repite la expresión o no sabéis qué. Fíjense, por ejemplo, en esta porción que nosotros hemos dado lectura, en el capítulo 6 encontramos versículo 2 y versículo 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y más adelante en el mismo capítulo 6 dice el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? O no sabéis, y sería interesante que usted lo busque en toda la carta, para que usted se fije lo que está tratando el apóstol Pablo de decir. Ellos se jactan de tener mucho conocimiento, por eso el apóstol Pablo les insiste en el capítulo 8, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Estos hermanos de Corinto se jactaban de tener mucho conocimiento, mucha ciencia. Y es penoso encontrar una iglesia que se jacta de mucho conocimiento, pero que evidencia inmadurez espiritual. El abundar en conocimiento, queridos hermanos, no es directamente proporcional necesariamente con el buen testimonio y con la madurez espiritual que una iglesia puede tener. ¿A qué me refiero? En una iglesia podemos nosotros dar cursos de doctrina, de teología y avanzar este nivel al siguiente nivel y abundar en mucho conocimiento, pero si ese conocimiento es mera letra y no trasciende y causa el efecto necesario en la transformación del carácter y de una conducta cada vez más semejante a la conducta de Cristo, ese conocimiento es el que envanece. No está diciendo el apóstol Pablo que no hay que estudiar, no está diciendo el apóstol Pablo que no hay que crecer en conocimiento, hay que crecer en conocimiento. El problema es que los corintios están dejando a un lado el crecimiento y la madurez espiritual por ufanarse de tener muchos dones espirituales y tener abundancia de conocimiento. Por eso, en una forma muy especial, el apóstol Pablo les hace esta pregunta: ¿o no sabéis que? Yo pensé que ustedes sabían esto. Es un tanto burlón, un tanto irónico el apóstol Pablo. Yo pensé que ustedes sabían esto. Ustedes dicen que saben tanto, pero ¿no saben ustedes que van a juzgar a los ángeles? ¿No sabían eso? Abundan en conocimiento. Recordemos que los corintios se atreven aún a desafiar la autoridad apostólica del apóstol Pablo. Se atreven a desafiar el hecho de que Pablo sea un verdadero apóstol de Jesucristo. Lo cuestionan fuertemente y por eso en la segunda carta a los corintios él tiene que defender su apostolado de estas personas que parece que habían dado lugar a falsos maestros que estaban cuestionando la autoridad apostólica del apóstol Pablo. Ahora, dice el apóstol Pablo: ¿acaso no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio? Y esto ante los incrédulos, ¡qué vergüenza! No dicen ustedes que tienen conocimiento, pero que han llegado a lo más bajo. En otras palabras, van a un tribunal, ponen una denuncia, una demanda contra su hermano en la fe. ¿Que acaso no hay quien pueda juzgar? ¿Que acaso no hay quien pueda dirimir estos asuntos? Y eso revela un profundo nivel de carnalidad y no de madurez. Porque si hubiese esa madurez cifrada en la relación profunda con el Señor Jesucristo, en la abundancia de la llenura del Espíritu Santo, queridos hermanos, créanme, no habría necesidad de ir a los tribunales. Cuando una persona va a un tribunal, hermanos, está actuando, como dice aquí, como los gentiles. Ahora, luego dice el versículo 7, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, miren, el problema es grave. No solamente es el hecho de que están yendo a los tribunales públicos a ventilar sus discusiones, sus querellas, sino que están teniendo problemas, tienen pleitos, celos, iras, contiendas, que son obras de la carne. ¿Qué significa esto? Que la iglesia estaba en una situación de tremenda inmadurez. No había armonía, no había una buena comunión y parece que este caso era un caso severo. Y esto estaba resquebrajando no solamente la unidad del cuerpo de Cristo, sino el buen testimonio de la iglesia entre los impíos. Y aquí viene la propuesta del apóstol Pablo, que para muchos puede ser un disparate, pero quisiera que la consideráramos con mucha seriedad. ¿Por qué
no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Estaría usted dispuesto a renunciar? ¿A ceder? Esta es la parte que a veces es difícil. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? No, es que a mí me paga todo, es que yo ya le di $1,500 y tiene que responderme por ese dinero. Y si no me responde por ese dinero, yo me voy a la fiscalía y le pongo una denuncia. ¿Qué le parece? Vamos a la enseñanza del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Veamos lo que nos dice el Señor Jesucristo respecto al tratamiento de estos problemas. Mateo, capítulo 5. Leo, queridos hermanos, versículos 38 al 44. Mateo capítulo 5, versículos 38 al 44. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Si usted me la hace, usted me la paga. En otras palabras. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Bueno, ahora sí estamos hablando de profundidad del Evangelio. Luego dice: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Déjale también la capa. ¿Qué significa eso? Sufrir el agravio. A eso es que se refiere el apóstol Pablo, que dice: ¿por qué no más bien sufrís el agravio? No, es que nadie quiere perder. Es que a mí no me van a ver la cara de tonto, a mí me pagan porque me pagan, yo les di este dinero, me han defraudado y dicen que son hermanitos. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Bueno, esto es para los que han nacido de nuevo. Esto es para los verdaderos creyentes. No para los simpatizantes, no para los asistentes. Esto es para los verdaderos creyentes, los que están sus nombres inscritos en el libro de la vida. Si usted en esta noche me dice amén a esto, su nombre está inscrito en el libro de la vida, esto es para usted, esto es para mí. Porque nosotros somos los que no nos vamos a quedar aquí en la gran tribulación, sino los que nos vamos con el Señor Jesucristo a recibirlo en las nubes. Miren, hermanos queridos, dice aquí claramente: al que te pida, dale. Versículo 41 dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Versículo 43, oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor Jesucristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, miren ustedes, queridos hermanos, la cosa es mucho más compleja de lo que a veces nosotros pensamos. Avancemos un poco en Romanos capítulo 12 para continuar con este asunto. Versículo 17. Seguimos con el tema de sufrir el agravio y sufrir el ser defraudados. Versículo 17, Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Repito, esto es para creyentes, para hijos de Dios, para lavados por la sangre del Cordero, para aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. No paguéis a nadie mal por mal. Si te pegan, no pegues. Si te insultan, no insultes. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, dijo el rey David cuando tenía a su alcance a Saúl para matarlo mientras éste dormía. Le dijo al hombre que iba con él: del impío saldrá la impiedad. Saúl procura matarme, pero yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Así que del impío salga la impiedad. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, si tú quieres pelear, pelea tú solo. Yo no voy a discutir contigo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no con todos los hombres. Y escuchen, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, versículo 20, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, o como dice otra versión, harás que le arda la cara de vergüenza. Y termina diciendo el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien
el mal. Volvamos a primera carta a los Corintios capítulo 6. Luego de haber leído estas citas bíblicas, repito lo que dice Pablo en el versículo 7. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Si te quieren poner a pleito y quitarte la túnica, deja que se lleve también la capa. ¿Qué? Pero si está diciendo la palabra del Señor, no os venguéis. O sea que me voy a quedar con los brazos cruzados. Miren, hermanos, si se trata de un hermano en la fe, trate el asunto en la iglesia. Pero el recurso aquí del Señor Jesucristo para con nosotros, primeramente, es la oración. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la bendita palabra del Señor. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero luego está un asunto. Por ejemplo, si mi vecino se me mete en el cerramiento 20, 30 centímetros, bueno, para eso están las autoridades. Yo primeramente hablo con mi vecino, le digo, vecino, usted está haciendo esto. Y si no me escucha a mí, pues entonces yo no voy a tribunales ni a demandas, sino simplemente voy a la autoridad. Miren, esto está pasando porque yo no voy a pagar esto, pues. Y entonces la autoridad tiene que venir y poner orden, poner disciplina. Pero hermanos, cuando se trata de problemas entre hermanos, es mejor sufrir el agravio. Sufrir el agravio. Es mejor sufrir el agravio. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. Nosotros debemos procurar, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Alguien me dijo alguna vez, entonces el cristiano tiene que dejarse hacer lo que los demás quieran. Hermanos, no dice eso la palabra del Señor. Para eso están las autoridades, dice Romanos capítulo 13, para castigar al que hace lo malo. Pero yo no tomo la venganza por mis propias manos. Si se trata de un problema dentro de la iglesia, fíjese que son dos escenarios distintos. Si es un problema dentro de la iglesia, si es un hermano en la fe que está haciendo algo incorrecto, bueno, hablemos con él a solas, llamemos testigos, llevemos a la asamblea de la iglesia y si no, tenle por gentil y publicano. Entonces ahí ¿qué aplica? El sufrir el agravio. Porque ese es un impío y no te va a pagar. Ahora, concluye el apóstol Pablo diciendo esto, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. Esto también está censurado por la palabra del Señor. Porque primero estamos actuando, tratando el problema desde quien sufre el agravio, pero ahora lo vemos desde quien hace el agravio. Hermanos queridos, nosotros no debemos agraviar a nadie, mucho menos a los hermanos en la fe. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es claro. Así que en ningún sentido piense que el que le estafó a usted va a salir riéndose, se salió con la suya. No, hermanos, los estafadores no entrarán al reino de los cielos, así de sencillo. Más bien ore por esa persona que le ha defraudado a usted. Ore por esa persona, que Dios tenga misericordia y el Santo Espíritu de Dios redarguya a esa persona para que se arrepiente y se vuelva de sus malos caminos, porque dice aquí que no heredará el reino de Dios. Y termina diciendo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En conclusión, queridos hermanos, problemas hay dentro de las iglesias a nivel general. ¿Por qué razón? Porque somos seres humanos, no todos tenemos la misma madurez en Cristo Jesús y hay quienes toman en serio el vivir conforme a la palabra del Señor y hay quienes no crecen espiritualmente y son los que generan este tipo de problemas. ¿Cómo actuamos frente a este tipo de situaciones? Pues bien, lo primero que debemos entender es no ventilemos nuestros problemas en los tribunales públicos. Hablemos en privado, comuniquémoslo a los directivos de la iglesia, llevemos el asunto a la asamblea de la iglesia y si no, tenle por gentil y publicano y sufre el agravio. Pero en cuanto a nosotros, no defraudemos a nadie. Seamos creyentes de palabra, seamos creyentes de una sola palabra, como dice el libro de los Salmos capítulo 15, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y dice la Escritura, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Por tanto, nosotros los creyentes
no defraudamos. Nosotros los creyentes actuamos con honestidad, con decencia y transparencia, de tal manera que el buen nombre de nuestro Dios no sea vituperado. Oremos al Señor siempre para que Él nos libre de estos sucesos que son vergonzosos y desagradables. Pero en cuanto a usted, antes de pensar en venganza, querido hermano, recuerde la Escritura. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Mis asuntos están en las manos de Dios, Dios juzgará. Y más bien, queridos hermanos, oremos por quienes nos hacen mal, como dice Mateo 5:44, para que nosotros podamos verdaderamente resplandecer como hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Gracias por acompañarnos en esta noche, que el Señor los bendiga y nos vemos, Dios mediante, en el próximo estudio bíblico. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche, y para finalizar, mis hermanos, les invito a entonar juntos el himno 162, Cuando estés cansado y abatido. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo. Se acrecienta en torno a la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Gracias a Dios por este tiempo, queridos hermanos. Qué hermosos los himnos, qué hermoso poder cantar juntos a través de esta plataforma virtual. Queridos hermanos, seguimos orando porque el Señor nos permita pronto restablecernos en todas nuestras actividades con total regularidad. Y seguimos orando por los hermanos que están enfermos y oramos por aquellos también que están sufriendo por esta pandemia. Queridos hermanos, no seamos indiferentes al dolor de nuestra ciudad. Oremos por nuestra ciudad incansablemente. Doblemos nuestras rodillas en la madrugada, levantarnos, queridos hermanos, clamemos al Señor porque Dios derrame sanidad sobre nuestra ciudad y Dios quiera que esta ciudad se vuelva de todo corazón al Señor Dios vivo y poderoso para que sea salva. Esa debe ser nuestra oración y nuestro clamor más intenso, que Dios salve nuestra ciudad. Oremos.
Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por este tiempo escudriñando tu Escritura. Oramos en el nombre de Cristo que nos concedas, Padre Celestial, esa madurez espiritual al leer tu palabra, al estar en comunión contigo, de tal forma que nuestra conducta honre y adorne la doctrina que nosotros predicamos. Y Padre, te pedimos por aquellos que en algún momento han actuado de manera incorrecta contra mis hermanos. Ten misericordia de todos aquellos que hacen cosas contra tu iglesia. Ten misericordia, Padre. Oramos por ellos porque tu piedad los alcance y ellos puedan arrepentirse de sus pecados y ser salvos. Y gracias una vez más por tu presencia en nosotros. Bendícenos en el resto de esta noche y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, bendiga nuestros pensamientos y corazones hasta que Cristo venga. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.